Emilia, ¿podemos hablar en privado de algo? Crusch había estado esperando una oportunidad para hablar con Emilia desde que llegaron a Astrea Manor. Por supuesto, siendo Reynard, ofreció su casa como un lugar para que todos pasaran la noche. Para Emilia, a pesar de su continua vacilación a la hora de responder preguntas, esto señaló una interacción genuina y auténtica con ellos. Sin embargo, Crusch no se dejó engañar por este acto. Por mucho que respetara y confiara en Reynard, podía darse cuenta cuando alguien hablaba de su protección divina. No es que ella nunca haya intentado encontrar maneras de engañarlo ella misma. Agregue la peculiar ausencia de Felt y el resto del personal de limpieza, y comienza a parecer que toda su llegada fue planeada. El comerciante que trabaja con Emilia parece pensar lo mismo también. Solo actuó como una desafortunada coincidencia que Wilhelm hubiera venido con ella. Lo último que necesitaba ese anciano era otra razón para dudar de su relación con su familia. Con esto en mente, Crusch quería expresarle sus preocupaciones a Emilia en privado. «Oh, ¿de qué quieres hablar?» Emilia no había hecho un buen trabajo ocultando su estado depresivo. Había pensado que la búsqueda a gran escala encontraría al menos una pista viable, pero en cambio, todo lo que había hecho fue afirmar lo terrible que era como líder. «Emilia, esto puede parecer más directo de lo que pretendo, pero creo que Reynard nos está mintiendo». Los ojos de Emilia se abrieron por un momento, pero rápidamente calmó sus emociones y juntó las manos. «Crusch, ¿entiendes lo serio que es ese reclamo? ¿Por qué no dijiste nada durante nuestro interrogatorio?» Crusch se detuvo por un momento y rápidamente escaneó sus alrededores en busca de posibles espías. «Mi protección divina no se disparó». Emilia abrió la boca para hablar, claramente confundida por lo que Crusch estaba tratando de decir, pero Crusch levantó la mano para indicar que no había terminado de hablar. Pero no respondió ni una sola de nuestras preguntas. Emilia no entendió. Incluso un indicio de deshonestidad debería ser detectable con la protección divina de Crusch. Reynard había respondido sus preguntas antes, y claramente se sentía culpable por todo lo que le habían hecho a Subaru, por lo que no quería responder más. Él sí les respondió. «Si ese Subaru está vivo, no está aquí». Crusch sacudió la cabeza y trató de silenciar la voz de Emilia. Si llamaban la atención, su plan de descubrir el secreto de Reynard quedaría arruinado. «Emilia, seguramente notaste cuánto calificaba todas sus declaraciones». No hubo una sola declaración definitiva de su parte sobre nada. Todo era tal vez, posiblemente o hasta donde él sabía. ¿No te parece extraño? Emilia todavía dudaba en seguir el razonamiento de Crusch. Reynard fue una de las pocas personas que no condenó a Subaru durante el incidente en Priestella. Era alguien lento para juzgar y un amigo leal. Condenar a Reynard por una intuición solo sería una repetición de Subaru. Crusch, deja de esto. No importa si las respuestas de Reynard fueran raras, él no nos mentiría. Crusch pudo ver los engranajes girando en la cabeza de Emilia. Sabía que no era tonta. Esto claramente había sido algo que ella había notado cuando llegaron a la mansión. Es más, no hemos hecho ningún contacto con el personal de limpieza ni con Feldkamp. En cambio, tenemos a Reynard esperándonos de pies y manos. Es casi como si no quisiera que lo hiciéramos. Crusch, Reynard no tiene motivos para mentir. No quiero continuar con esto. Ya has demostrado lo efectivo que puedes ser para encontrar la verdad. Emilia estaba disgustada. Claramente, no habían aprendido la lección después de su primera tragedia evitable. Pero aún más, estaba disgustada consigo misma. Porque, a pesar de reprender a Crusch por su supuesta ira, Emilia no podía creer que Reynard estaba de su lado. Sus razones para desconfiar de Reynard estaban bien fundadas. Entonces, ¿por qué sintió la necesidad de silenciar a Crusch? Quizás Emilia simplemente estaba descargando su ira reprimida sobre ella. Todo el sufrimiento que había sufrido sola la había aislado de los demás perpetradores de este crimen. Había pasado tanto tiempo reflexionando sobre su papel en la muerte de Subaru que se había olvidado de confrontar sus sentimientos hacia los demás. El dolor de perderlo de nuevo no era algo que estuviera dispuesta a afrontar. De un vistazo, es obvio por qué dijo eso.
Ahora era simplemente su oportunidad perfecta para lastimar a Khrushchev de la misma manera que Khrushchev la había lastimado a ella. Pero esa visión era solipsista. Sabía que Subaru no habría terminado bajo su cuidado si ella no lo hubiera enviado allí. Si ella no lo hubiera etiquetado como arzobispo. Pero después de meses de culparse a sí misma, se había vuelto insensible a ello. La única forma en que podía reavivar su pasión por lograr justicia para Subaru era comenzar a atacar a los demás. Sin pistas y sin forma de saber si el Subaru estaba vivo, Emilia se sintió más desesperada que nunca antes. Perdóname Emilia, pero yo no puedo vivir conmigo mismo si no llevo esto a cabo. Khrushchev se alejó de Emilia, claramente herida por su última declaración. No había sido algo en lo que ella hubiera estado directamente involucrada, pero de todos modos, su caballero era su responsabilidad. Por mucho que le importara el perdón de Emilia, había una persona con la que quería disculparse aún más. Khrushchev sabía que su deseo era egoísta, pero recibir justicia de Subaru tenía prioridad sobre los sentimientos de Emilia. Aún así, sus palabras habían sido profundas. Khrushchev. Lo siento, eso no fue llamado Emi. No Emilia, tienes razón. No merezco hablar después de lo que he hecho. Khrushchev simplemente salió de la habitación de Emilia sin decir una palabra. Khrushchev supo que su amistad había desaparecido en el momento en que sus recuerdos regresaron. Emilia simplemente había confirmado lo que sabía que era cierto durante los últimos meses. Después de lo que había hecho, no merecía la amistad de nadie, mucho menos de Emilia. Emilia simplemente permaneció congelada en su lugar. El dolor era claramente visible en el rostro de Khrushchev por su comentario anterior. Definitivamente había sobrepasado sus límites. ¿No fue ella igualmente responsable de lo sucedido? ¿De dónde sacó ser tan crítica con Khrushchev? Oh, Emilia-sama. Mis disculpas, sentí una gran cantidad de emociones negativas provenientes de tu habitación y quería ver cómo estabas. Mientras Emilia se había quedado pensativa, pensando en su cruel golpe a Khrushchev, Reinhard se había apresurado a leer la situación él mismo. Es natural, ¿verdad? Probablemente se topó con Khrushchev en algún lugar del pasillo. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada dentro de la mente de Emilia. Reinhard. Reinhard hizo todo lo posible por ocultar cualquier sentimiento de nerviosismo o culpa que se mostrara en su rostro, pero Emilia pudo ver el cambio de una fracción de segundo que ocurrió en su mente. Ese sí, Emilia-sama. Sé que esto puede parecer extraño, pero no hemos visto a ningún miembro de su personal desde que llegamos aquí. Su mansión no tiene sirvienta. La expresión de Reinhard seguía siendo la misma, pero la confusión interna amenazaba con derramarse con su respuesta. Tenemos uno, pero yo mismo quería asegurar tu calidad de estadía. No había estado preparado para que Emilia se diera cuenta de estos pequeños detalles. Esperaba decepcionarla amablemente y sin la necesidad de un interrogatorio completo a su personal. Sin embargo, esto empezaba a parecer inevitable en este momento. En el peor de los casos, es posible que incluso se vea obligado a despedirlos de la mansión antes de tiempo. Pero eso solo aumentaría sus sospechas sobre él. Reinhard, por favor, la pausa llenó la habitación de un aire pesado. Dime que puedo confiar en ti. Reinhard tragó saliva y hizo una pausa aún más larga antes de responder a su pregunta. Lo que estaba a punto de hacer iría en contra de su código caballeresco. Por no hablar de los valores que le inculcaron sus padres. Pero era lo único que podía hacer para proteger a su dama y a su personal. Por supuesto. Feldchan no está aquí, ¿verdad? Reinhard fue detenido en seco. Emilia lo miró expectante, pero él sabía que cualquier cosa que dijera no sería suficiente. Reinhard se giró en silencio y cerró la puerta detrás de él. No puedo creerlo. Esto es, surrealista. Subaru había escuchado la historia varias veces de diferentes fuentes, pero esta es la primera vez que se enfrenta a evidencia concreta de lo que le sucedió. No me creíste, ¿verdad? Realmente pensé que ya. Viejo Rom. Por favor, dale a Gran Hermano un momento para sí mismo. Solo se habían quedado en el botín de Rom por un par de días, pero Rom todavía estaba haciendo comentarios sobre lo sorprendido que estaba de que Subaru hubiera sobrevivido.
Agregando el hecho de que Subaru no tenía recuerdos de los últimos 2 años, estas interacciones solo parecieron recalcar exactamente lo que había estado tratando de ignorar. Natsuki Subaru ya había vivido y muerto una vez en este mundo, hasta donde todos, excepto él, sabían. En el fondo, Subaru quería hacer las paces con este hecho, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Cuando Rom le dijo que visitaría su tumba con regularidad, Subaru, tal vez por curiosidad morbosa, le pidió que llevara a todos allí. Se había ocultado con algunas túnicas, no mágicas, pero lo suficientemente buenas como para aliviar sus preocupaciones de reconocimiento, y viajó para visitar su tumba junto a Felty y Rom. Lamentablemente, Kadomon tuvo que dejarlo después de que lo dejaron con Rom, pero había prometido venir y controlarlos periódicamente hasta que terminara la búsqueda de Subaru. Por supuesto, no podría operar su puesto durante este tiempo en caso de que Emilia volviera a verlo, pero lograron llegar a un acuerdo. Kadomon recogería comida, ropa y cualquier otro artículo necesario para dárselo a Subaru mientras se quedaba con el viejo Romy. A cambio, Feldcam le pagaría una suma respetuosa por su ayuda. De esta manera todos podrían irse felices. Sin mencionar que le permitiría a Kadomon descubrir finalmente qué diablos le pasó a su cliente favorito. Para Subaru, esto significaba que no podría salir mucho de su nuevo hogar. Aparte de sus interacciones con Rom, Felty y ocasionalmente Kadomon, estaría atrapado adentro todo el día, sin nada que hacer más que pensar. Al menos en Astrea Manor tenía mucho espacio y gente con quien hablar. Oí. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Vas a seguir mirando a lo lejos? Rom interrumpió bruscamente los recuerdos de Subaru antes de que tuviera la oportunidad de pensar que se encontraba en un estado más deprimido. Mira eso. Esa es tu tumba, ¿no? Los vi poner tu cuerpo bajo tierra. Entonces, ¿cómo estás aquí parado? Rom señaló confundido hacia la piedra angular de Subaru. Subaru no tenía una explicación que pudiera darle. Por lo que sabía, esta tumba podría ser la de cualquiera. Rom, ¿estás seguro de que esta es mi tumba? No veo un nombre en esta cosa. Por supuesto que no pusieron tu nombre allí. ¿De verdad pensaste que dejarían que la gente visitara tu tumba y viera tu cuerpo? Estaba cubierto de laceraciones y quemaduras. Parecía como si hubieras sido útil. Feld le dio un puñetazo en la pierna para indicarle que dejara de hablar. Subaru notó esto y decidió cambiar de tema. La tierra aquí parece intacta. Entonces, ¿podría esto significar que mi cuerpo todavía está a 2 metros bajo tierra? Rom no había considerado esta posibilidad, pero tras un rápido examen de Subaru, tenía sentido. No te había visto mucho desde nuestro primer encuentro, pero pareces más joven que en el ataúd. Subaru se llevó la mano a la barbilla. La idea de que hubiera 2 Natsuki Subaru no era algo que alguna vez hubiera considerado. En lo que a él respectaba, el mundo ni siquiera necesitaba 1, y mucho menos 2. Ay. Feld, ¿para qué diablos fue eso? Nada. La expresión de tu cara hace un momento me molestó. Subaru se frotó el brazo y se volvió hacia su tumba. Caminó lentamente y puso su mano en la piedra angular. Hermano mayor. ¿Encontraste algo? No, nada. La mano de Subaru gravitó hacia su pecho. Esperar. ¿Qué es esto? Gag. Antes de darse cuenta, Subaru cayó de rodillas, agarrando su camisa y jadeando como un perro cansado. Subaru. ¿Qué acaba de pasar? Rom corrió y puso su brazo sobre el hombro de Subaru, levantándolo y apoyándolo contra la piedra angular. Hermano mayor. Feld usó su protección divina para acelerar y rodear con sus brazos el costado de Subaru. En la confusión, ella había pisoteado algunas flores dejadas en su tumba hace un tiempo desconocido. ¿Qué fue eso? Jaja, Subaru no tenía absolutamente ninguna idea de lo que acababa de entrar en su cuerpo, pero se sentía vil. Casi como si varias otras personas acabaran de deslizarse hacia su alma. Gente. No. Sea lo que sea, todavía puedo sentirlo allí. Hermano, ¿por qué diablos te siguen pasando cosas raras como esta? Créanme, con mucho gusto le pasaría esta extraña afiliación a otra persona si pudiera. En serio, Serisekai debe haber frito algunas de las sinapsis en mi cerebro. Felty y Rom simplemente lo miraron como si fuera un extraterrestre.
Ese fue el precio de usar un Subaruismo frente a personas sin experiencia en el mundo moderno. Ah. Olvídalo, regresemos antes de que terminemos haciendo algo realmente loco como cavar mi tumba. Una vez más, Felt y Rom lo miraron como si fuera una especie de loco. Probablemente nunca consideraron desenterrar la tumba de Subaru cuando vinieron de visita hoy, pero solo para estar seguros, se levantó y comenzó a salir del cementerio antes de que tuvieran la oportunidad de objetar. Espera un minuto, hermano. ¿Vas a explicar qué diablos te acaba de pasar, chico? ¿Qué te pasa? Cuéntanos qué diablos. Lo siento. No puedo escucharlos a ambos. Será mejor que se apresuren y síganme antes de que los deje a ambos atrás. Eso fue realmente extraño, pero no hay manera de que pueda explicar lo que me acaba de pasar. Ni siquiera yo estoy seguro. Lo único que sé es que quedarme ahí no es bueno para mi salud. Reynard, nos disculpamos por imponerte tanto, pero necesitaremos un lugar donde quedarnos durante las próximas 2 semanas hasta que los transportes comiencen de nuevo. Otto todavía se sentía nervioso por amenazar indirectamente al Santo de la Espada, pero afortunadamente, era consciente de la personalidad demasiado pasiva y sumisa de Reynard. Mientras enmarcara la situación como una situación de necesidad, Reynard se vería obligado a aceptar cualquier demanda que le hicieran. Por supuesto, sabía que estaba recurriendo a tácticas asquerosas. Pero en los últimos días, había quedado muy claro que Reynard les estaba ocultando algo a todos. Fue particularmente sorprendente para él cuando la propia Emilia le pidió ayuda para sacarle la verdad a Reynard. Incluso ella se había enterado de la extraña situación en Astrea Manor. Así, con una rápida ayuda del resto del campamento Emilia, se tramó un plan. El campamento Kruszch había quedado fuera de estos planes. Wilhelm había estado demasiado avergonzado para hablar con su nieto desde el momento en que regresó a su casa y Kruszch no había hablado con Emilia desde su conversación hace 2 noches. El plan era simple. Si no conseguían que Reynard hablara, al menos podían esperar a que se fuera. Cuanto más tiempo permanecieran en la mansión, más probable sería que Reynard cometiera un error. Sin mencionar el inexistente personal de limpieza y ocupantes. Todo el campamento Felt, aparte de Reynard, había desaparecido cuando todos llegaron a la capital. Si Reynard resultaba demasiado difícil de cuestionar, siempre podían acorralar a uno de ellos una vez que regresaran a casa. ¿No puedes asegurar el transporte de regreso a Miloa-Destate? Reynard se sorprendió, pero aún así anticipó que algo así podría suceder. Lamentó la idea de esconder a su personal y acampar por un periodo de tiempo indefinido, pero si no cumplía, estaría condenando a Subaru. Todos, excepto Felt, podrían estar razonablemente ausentes durante este tiempo. Nuestras disculpas, Reynard, pero todos los transportes fuera de la capital se han detenido temporalmente. Otto era consciente de la protección divina de Reynard. Emilia se lo había contado cuando elaboraron su plan. Por suerte, no mintió sobre la paralización de todos los transportes fuera de la capital. Lo que no mencionó fue que fue su culpa. Había utilizado sus conexiones con la escena mercantil local para detener temporalmente todo movimiento de entrada y salida de la capital. Esta no fue una hazaña fácil, eso sí. Se requirió un soborno masivo de Roswaal y algunos de los nobles que respaldaban a Emilia. Sin embargo, Subaru, aunque solo fuera visto como un activo, valía fácilmente este nivel de sacrificio. Ya veo. Siéntete libre de quedarte todo el tiempo que sea necesario. Sus palabras podrían haber indicado acuerdo. Y ni un segundo más. Pero la expresión de su rostro indicaba sus verdaderos sentimientos. Otto le agradeció a Reynard y regresó para contarles a los demás la buena noticia. No era un idiota. Funcionalmente acababa de declarar la guerra a Reynard. Esta no sería una tarea fácil de ninguna manera, pero para Subaru, estaba preparado para ir a la guerra con el mundo entero. Juego sobre Reynard. Esto está realmente demasiado cerca para que te sientas cómodo. Para la tercera noche, tanto Felt como Rom tenían claro que la anterior incursión de murciélagos se llevaría a cabo todas las noches. Al principio, no estaban preparados, pero afortunadamente, el viejo Rom pudo contener a las maveas él mismo hasta que se dispersaron en el cielo. Pero ahora, a pesar de su número cada vez menor, habían regresado por más.
Estas cosas me han perseguido todas las noches. No pueden simplemente darse por vencidos ya. Aparte de ese asesino, nunca antes había visto tanta determinación de matar a alguien. Desacredite su anime favorito o algo así. Subaru, atrincherado en el Lothouse con Felt, proclamó su desesperación para que todos lo escucharan. Tenía una buena relación con Roma antes de perder la memoria, pero no importa cómo se mire, verse obligado a dejar una mansión para ir a vivir con un bruto desconocido en los barrios marginales fue una clara degradación. Ahora tenía que añadir el estrés de ser potencialmente asesinado mientras dormía literalmente por murciélagos engendros del infierno. Les diría que no tengo buen sabor, pero por experiencia sé que eso no los detendrá. Simplemente me arrancarían la lengua antes de que pudiera siquiera expresar mis preocupaciones. Feld lo miró fijamente con incredulidad antes de calmarse y girarse hacia Rom. El estrés de estar constantemente bajo ataque no era algo que una persona pudiera ocultar. Cualquiera, incluso Subaru, expresaría sus miedos en situaciones como esa. Durante los últimos 3 días, Subaru había estado describiendo escenarios morbosos más que nunca antes. Probablemente esta era su forma de afrontar el estrés. Pero aún así, cuando lo dice, su tono me hace pensar que realmente le pasó a él. Oye. Se dispersaron. Rom llamó a los 2 niños atrincherados en el botín. Parecía que, al igual que las 2 noches anteriores, había ahuyentado con éxito a las maveas. ¿Estás seguro? Realmente no quiero despertarme con una de esas cosas masticando mi cerebro. Subaru ya había estado teniendo pesadillas sobre su experiencia anterior con esos monstruos. Lo último que quería era despertar de uno de esos sueños y que inmediatamente se hiciera realidad. ¿Por qué tienes que ser tan morboso, muchacho? Estoy seguro de que se han ido todos. Puedes dormir tranquilo aquí. Subaru exhaló un suspiro de alivio y rodeó a Felt con su brazo. Oye, hermano mayor, he notado algo sobre ti recientemente. Subaru se animó y apartó su brazo de Felt. El alivio que sintió al ver alejar a esas bestias le había hecho ser demasiado hábil. ¿Qué es lo que sientes? Ella lo miró fijamente por un momento, aparentemente temerosa de expresar lo que estaba pensando en él. Pareces asustado. Subaru inclinó la cabeza, confundido por lo que Felt estaba tratando de decir con su declaración. Por supuesto que tengo miedo. Casi fui desmembrado por una manada de monstruos voladores. Sentí el ceño fruncido ante su caracterización. Esto era parte de lo que había detectado en él recientemente. Cuando estábamos en la mansión, nunca dijiste cosas así. La sonrisa de Subaru comenzó a desaparecer, pero rápidamente la obligó a volver a subir para que Felt no tuviera que ver la cara lamentable que estaba a punto de poner. Admito que me siento un poco mal, pero realmente no tienes que preocuparte por mí. Ella no parecía desconcertada por la afirmación poco entusiasta de Subaru. Tus ojos. Tienes sombras oscuras debajo de tus ojos. Subaru quedó desconcertado por esta sencilla declaración de Felt. No había dormido tanto como antes, pero no había forma de explicarle el motivo. Mis ojos. Aunque estoy de acuerdo en que mis ojos pueden ser diferentes, son un elemento básico de la casa Natsuki. No puedo controlar si mis ojos son espeluznantes. Le sonrió a Felt con una sonrisa descarada. Esto era algo a lo que estaba acostumbrado a lidiar cuando era niño. Si bien estaría de acuerdo con la gente en que sus ojos eran algo espeluznantes, no dejaría que tal ataque quedara sin respuesta. Después de todo, también eran los ojos de su madre. No. Tus ojos siempre han sido espeluznantes, hermano mayor. Es solo que recientemente lo han sido, ha sido que... Felt estaba harto de este ir y venir. Claramente Subaru no tenía intenciones de responderle en serio. ¿Sabes qué? Olvídalo. Si quieres hacerte el tonto, entonces no voy a intentar forzarte a dar una respuesta. Subaru silenciosamente suspiró aliviado. Realmente se preocupaba por Felt y Reinhardt, y podía decir que toda esta terrible experiencia había sido tan dura para ellos como lo había sido para él. Si pudiera ayudar a aliviar parte de su carga guardándose silencio, lo haría. Rom abrió la puerta principal del botín y apoyó su gran garrote en su hombro.
Feld-chan, estoy muy contento de que quieras quedarte con Subaru y conmigo, pero no deberías ir a informarle a Reinhardt sobre lo que ha estado sucediendo desde que llegaste. Viejo Rom, no estoy seguro de si Vixis y los demás todavía están allí. Si camino hasta allí ahora, podría poner en peligro todo por lo que hemos trabajado. Rom se rascó la cabeza con la mano libre y lentamente colocó su garrote en la pared. A decir verdad, Feld-chan, se está volviendo cada vez más difícil para mí pelear batallas serias. Incluso si su número está disminuyendo, no puedo garantizar la seguridad de Subaru si tengo que pelear todas las noches. Por favor, puedes ir y contarle a Reinhardt nuestra situación. A Feld no parecía gustarle la idea de dejar a Subaru solo, pero con la sombría evaluación de Rom, parecía el único curso de acción plausible. Me iré mañana por la mañana. Pero volveré para ver cómo está Gran Hermano al día siguiente. Cuando el sol empezó a salir, un hombre solitario se encontró con una tumba sin nombre en un cementerio apartado. Para la mayoría de las personas, este sería un lugar para recordar y honrar a sus seres queridos caídos. Vendrían aquí por compasión. Permitiría a alguien reflexionar sobre los momentos más preciados compartidos entre él y otra persona antes de que terminara su historia. Para este hombre, este lugar era todo lo contrario. Vino aquí por deber, no por amor. Ciertamente no había mostrado ninguno de esos sentimientos hacia el hombre enterrado aquí. En lugar de recordar los momentos felices entre ellos, solo podía pensar en lo peor. Todos fueron culpa suya. El hombre vio que las flores que había colocado allí habían sido pisoteadas. Quizás otros hayan sentido alguna forma de justa furia. Sin duda fue una afrenta para el difunto recibir esos regalos. Pero este hombre no se atrevía a sentir nada. Si fuera lo suficientemente bueno como para juzgar a alguien por un pequeño error como este, tal vez podría haber sentido enojo. En cambio, solo se recordó a sí mismo cuánto había caído. En un momento de su vida fue una persona virtuosa. Era un modelo de justicia y un respetado caballero del reino. Ahora no era más que un mercenario. La escoria de bajo nivel que había detestado en su juventud. Un hombre que elige no comprometer su espada a causas justas, sino a los caprichos de poderosos y ricos, degenera con fantasías de poder. Pero fue todo lo que pudo hacer. Esa era la única manera de que un hombre como él sobreviviera. Supongo que cualquier flor que dejé aquí podría considerarse un gesto de burla, ¿no estás de acuerdo? Mientras las palabras salían de su boca, esperaba escuchar una de las frases sarcásticas que normalmente se encontraban en sus conversaciones. Esperaba oír algo excepto ese espantoso silencio. Lástima para él. El silencio fue culpa suya. Él lo había creado. Lo mínimo que puedo hacer es plantar más. Miró alrededor del área general, solo para encontrarla desprovista de cualquier forma de vida, y mucho menos de algo vibrante como flores. Era una estética bastante apropiada para un cementerio. Dime, Subaru, ¿te gustan las flores? El viento se levantó y silbó silenciosamente en sus oídos. Esa fue una respuesta suficiente para él. Recogió su capa hecha jirones y convocó a uno de sus espíritus contratados para que apareciera junto a él. Aunque no había dicho nada, sus intenciones eran claras. El hombre necesitaba otra presencia para iluminar este lugar oscuro y lúgubre. Ya no podía soportar estar solo aquí. Mientras el hombre se alejaba en silencio, decidió comprar flores nuevas para plantar aquí la próxima vez que lo visitara. No estaba seguro de qué tipo todavía, pero el color naranja parecía una elección adecuada. El viento aulló ante su partida. Julius solo pudo apretar los dientes cuando sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. ¡Mierda! ¿Qué están haciendo todavía allí? El ladrón de cabello rubio, llevado por una fuerte ráfaga de viento, se acercó a Astrea Manor a velocidades impías. Cuando vio un dragón de tierra familiar, impulsivamente saltó a las copas de los árboles densamente poblados en el borde de la propiedad. Al menos debería estar fuera de la vista aquí, esto no era parte del plan. Se suponía que Reinhardt los alejaría de allí. Él, sin duda, tenía la capacidad para hacerlo. Si Feld tuviera que adivinar qué causó esto, apostaría por la personalidad sumisa de Reinhardt. Su caballero siempre había complacido a la gente, incluso cuando era un inconveniente para él.
Sin duda les había ofrecido alojamiento después de que su búsqueda resultara vacía. Pero aún así. Han pasado 3 días. Rain, eres un completo tonto. Quedarse tanto tiempo significaba que todavía sospechaban que algo estaba pasando. La amabilidad de Reinhardt se había convertido en una herramienta para investigar aún más. Esto hizo que su trabajo fuera infinitamente más difícil. ¿Cómo se suponía que iba a entrar allí y contarle a Reinhardt sobre los ataques de Mabeast cuando él estaba rodeado de todos esos espías? En el momento en que la vieran, la arrastrarían para interrogarla, donde sin duda revelaría la condición de Subaru. Tal vez si intentara ejercer su autoridad como candidata. No, si ella se negaba a cooperar, solo haría que parecieran más sospechosos. Rain, tenías que ser amable, ¿no? Felt suspiró y se llevó la mano a la frente. Vamos. Eres un ladrón. El sigilo es tu oficio. Se preparó para irrumpir en el edificio, pero también tomó nota mental de reprender a Reinhardt después de que todo esto terminara. No habrá patrullas durante el próximo mes. ¿Estás seguro de que es una buena idea? La última vez que salimos solos, fuimos atacados por un enjambre de murciélagos monstruosos. Subaru no era un gran fanático de vagar por la capital sin una buena razón, especialmente ahora que la gente lo estaba buscando. Sin embargo, las circunstancias actuales los han puesto en un aprieto. No quiero oírte quejarte, chico. Ustedes son la razón por la que tuve que quedarme en una posada los últimos 3 días. Cadomon, en medio de nueva información no revelada, le dijo a Subaru que lo acompañara en su viaje diario de compras en lugar de permanecer encerrado dentro del Lotus con Rom. El reciente cierre de la capital lo estaba poniendo ansioso y el viaje de Felt a Astrea Manor estaba tomando más tiempo de lo planeado. No había forma de saber si su ubicación había sido comprometida. En este caso, sería más inteligente sacar a Subaru de los barrios bajos hasta que el calor se calmara. Nadie dijo nunca que tuvieras que aceptar esto. Sinceramente, preferiría que volvieras con tu familia, en serio, ya he desarraigado tu vida bastante. No es como si tuviera otra opción en primer lugar. Con todo lo que han hecho para localizarte, no hay manera de que dejen escapar un cabo suelto como yo. Cerrar toda la ciudad, interrogarlo sin su conocimiento y potencialmente enviar enjambres de Mabeast tras todos ellos. Estas no fueron acciones de personas que buscaban negociar. Estos eran los comportamientos de personas dispuestas a hacer todo lo posible para lograr su objetivo. El vendedor de frutas se mostró escéptico de que lo dejarían ir si se los volvía a encontrar. ¿Tú lo crees? Reinhardt me dijo que no eran malas personas. Cadomon recordó el día en que Emilia acompañó a su hija perdida de regreso a su puesto, lo que lo hizo sentir en conflicto. Es posible que sus experiencias recientes con ellos no hayan sido precisamente cordiales, pero sentía que había un contexto que le faltaba. No saques conclusiones precipitadas, chico. No quise decir eso. Es solo que, cuando los conocí hace unos días, parecían desesperados más que nada. Subaru estaba confundido por esto, ya que desde su perspectiva parecía como si siempre hubieran estado un paso por delante de él. ¿Qué pasa con esos monstruosos murciélagos? ¿Crees que podrían haber sido los responsables? Cadomon se tomó un momento para pensar mientras lentamente echaba hacia atrás los hombros. Parecían preocupados por tu seguridad por encima de todo. No estoy seguro de si fueron responsables de todos esos ataques de Mabeast, así que no los condenaría por eso todavía. Subaru se sorprendió al escuchar que sus perseguidores se preocupaban en absoluto por su seguridad, considerando que creía que ya lo habían matado una vez antes. Pero eso solo planteaba la pregunta. Si no fueron ellos los responsables de ese ataque, ¿quiénes lo fueron? Las noticias positivas sobre sus perseguidores no hicieron mucho para calmar las preocupaciones de Subaru, ya que solo confirmaron que de alguna manera se había ganado otro enemigo en el poco tiempo que había vivido aquí. ¿Estaba realmente este mundo detrás de él? Al menos el último yo no tuvo que lidiar con el síndrome del impostor paralizante además de todo eso. Ah, sí. Y luego vino el peor pensamiento de todos. La comprensión que había estado haciendo todo lo posible por reprimir desde ese día con el Consejo de Sabios.
Este Natsuki Subaru no era el mismo Natsuki Subaru que conocían. Para ellos, bien podría ser alguien que le había robado la vida a ese Subaru y había asumido su posición como si nada hubiera pasado. Era obvio en la forma en que Felt, Reinhard, Rom y Kadomon le hablaron. Por mucho que quisieran negarlo. Estaban hablando con el viejo él. Claramente, no estaban resentidos con el él actual por su situación. No, siempre fueron demasiado amables con él. Era más bien como si nunca hubieran aceptado del todo que sus recuerdos se habían ido. Recordaban batallas pasadas, hacían bromas que él no podía entender, pero de las que se reía de todos modos. Al principio, solo lo había notado de pasada. Pero pronto, se convirtió en todo en lo que podía concentrarse. El Subaru al que elogiaron, el Subaru con el que se rieron, el Subaru que deseaban volver a ver, no era él. Por eso necesitaba recuperar esos recuerdos. Por eso no podía dejarse encontrar por sus viejos amigos. Entonces, ¿qué estaba haciendo deambulando por la calle más poblada de la capital? Kadomon, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? Oye, ¿no te dije que no usaras nuestros nombres en público? Estas capas no están encantadas, ya sabes. Lo siento. Señor. Apagui, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? Kadomon resistió la tentación de golpear a Subaru en la cabeza y señaló un puesto de comerciante cercano. Esa es nuestra primera parada. Estás bromeando. La línea da la vuelta a la mitad del camino. Normalmente esto no sería demasiado difícil, pero debido a que el transporte dentro y fuera de la ciudad se había cerrado abruptamente, la presión sobre los comerciantes locales significaba que Kadomon a veces hacía cola durante horas antes de poder completar sus compras. Culpa a tus amigos por este desastre. No se ha permitido entrar ni salir de esta ciudad en los últimos 3 días. No tenía dudas de que esto fue ordenado por los perseguidores de Subaru, y eso no era un buen augurio para ninguno de los dos. Lo siento, no sabía que tenías que lidiar con esto todos los días. ¿En serio te olvidaste de regalarme una casa? No te disculpes cuando me paguen generosamente por mis esfuerzos. El comportamiento de este hombre fue bastante tímido, pero no resolvió completamente las preocupaciones de Subaru. Eso no es lo que quise decir. Es solo que te arranqué de tu familia y para qué. Kadomon no podría regresar a casa con su familia, esto era claramente su culpa. Como mínimo, Reinhard había aceptado enviar una carta a su familia para que no se sorprendieran con su desaparición. Sin embargo, no tenía garantías de que dejarían en paz a su familia. Definitivamente también se vieron afectados por el embargo de transporte. ¿Cómo podría Subaru vivir consigo mismo si ellos también quedarán atrapados en este lío? Debes pensar que todo este mundo gira en torno a ti, ¿no, chico? Esa es la única razón por la que se me ocurre disculparme por cosas sobre las que no tienes control. Te juro que eres tan malo como Reinhard. Subaru se burló. Puede que sea fácil de convencer, pero no está ni cerca del nivel de Reinhard. Ese tipo agradeció a Subaru por robarle. Supongo que algunas cosas nunca cambian contigo, niño, y ahí está. Exactamente el sentimiento que quería evitar. Un frío recordatorio de la persona que causó todo este problema. La persona en la que tendría que convertirse una vez más si quisiera arreglar todo. De repente ya no quiso hablar más. Subaru decidió dejar que el silencio acabara con esta conversación. Si eso fue una señal de cómo se desarrollará el resto de esta discusión, es mejor que no hablen. Subaru no quería arriesgarse a decir algo incendiario por error. La cola era larga y estarían aquí un rato. PSST. Reinhard. Oye. Reinhard. Felt susurró a través de la ventana de su dormitorio, tratando de captar su atención antes de irse a otra habitación de la mansión. Si fuera cualquier otra persona, este plan no habría funcionado. Pero como es Reinhard Van Astrea, su ejército de protecciones divinas le dio habilidades supersensoriales que ha desarrollado de manera diferente. Fieltro-sama. Le llevó un momento establecer la conexión mental entre la persona que estaba fuera de su ventana y la dama a la que se suponía debía servir.
Felt había vuelto a caer en algunos de sus viejos hábitos que había adquirido cuando vivía en los barrios marginales, que incluían dejar su cabello desordenado y usar su característico pañuelo rojo. Normalmente, Reinhard se habría apresurado a sugerirle que se cambiara su ropa de ladrón y se cepillara el cabello, pero la crisis del tiempo actual y la inevitable rabieta de Felt le hicieron descartar la idea. El brillo en sus ojos indicaba que no estaba allí para darle buenas noticias. Déjame entrar ya. Antes de que tenga té, Felt-sama, por favor baje la voz. Nuestros invitados podrían escucharlo, sin mencionar que es impropio. Mientras se arrastraba por la ventana, la niña gruñó con frustración sin reservas ante las típicas payasadas de Reinhard. A estas alturas ya se había acostumbrado a ellos, pero sin alguien como Subaru o la sirvienta desaparecida cerca para ayudar a desviarlo, realmente estaba empezando a irritarla. Idiota. Mira el lío en el que nos has metido. ¿Vas a dejar que se queden aquí? ¿En qué diablos estabas pensando? Los ojos de Reinhard permanecieron pegados al suelo. Ella tenía toda la razón. Esta vez, su incapacidad para poner firmeza les había metido en muchos problemas. Sin mencionar cuánto ha molestado el resto de la capital al mentirle a Emilia y Krusche. Pido disculpas sinceramente por mi falta de juicio, Felt-sama. Nunca fue mi intención recibirlos cuando llegaron por primera vez, pero sus rostros abatidos debilitaron mi determinación. Felt reprimió el impulso de darle una patada voladora a su educado caballero y se pasó una mano por el cabello, golpeando ansiosamente su pie mientras pensaba en alguna forma de salvar la situación entre ella y su hermana mayor. Rein, no tengo tiempo para preguntarte sobre cualquier cosa que hayan descubierto, no. Algo, o alguien, ha estado enviando maveas para atacarnos noche tras noche. Si no hacemos algo al respecto ahora, existe la posibilidad de que Subaru lo haga. Espera, ¿dijiste maveas? Inmediatamente, la mente de Reinhard hizo la conexión con la chica de cabello azul que acompañaba a Emilia. Ella había estado actuando de manera extraña desde su primera conversación, dándose vuelta para evitar caminar junto a él en los pasillos, mirándolo desde el otro lado de la habitación aparentemente sin razón. La hostilidad que mostró hacia él no era típica de alguien de su edad. Quizás para eso se utilizó su protección divina. Medios menos que sabrosos. Con esas pistas, debería ser obvio. Ella debe ser la que está detrás de los ataques. Pero espera un minuto. El campamento de Emilia la había reclutado para ayudarlos a encontrar a Subaru, no para lastimarlo. ¿Por qué confiaron en esta chica para localizar a Subaru en primer lugar? Ese sí. ¿Por qué? ¿Sabes algo? Eso no puede ser. Me dijeron que ella solo estaba, se le heló la sangre. Había estado albergando asesinos. No cualquier asesino, no. Hace tiempo que Reinhard había aceptado su propia culpabilidad en la muerte de otros. Había sido responsable de la muerte de una larga lista de personas. Su abuela, la familia real y, más recientemente, el propio Subaru. Sin embargo, esto fue simplemente imperdonable. Todos lo estaban engañando. Simplemente querían encontrar y acabar con Subaru ellos mismos. Pero ¿cómo podría ser posible? Sus protecciones divinas no habían indicado ningún intento de engaño. Todos ellos realmente querían encontrar y disculparse con Subaru. ¿Qué estaba pasando? Oye. Reinhard, escucho pasos. Rápido, encuentra un lugar donde pueda esconderme. Esas palabras sacaron a Reinhard de su estupor, rápidamente abrió su armario y le hizo un gesto a Felt para que entrara. Dios, ¿cómo puede una persona permitirse ropa tan lujosa? Me pone enfermo. Reinhard hizo callar a la rubia habladora, cerrando la puerta del armario detrás de ella cuando escuchó un golpe proveniente de la puerta de su dormitorio. Disculpe. Reinhard. ¿Estás ahí? La voz era sin duda la de Emilia. A Felt no le gustaba la idea de escuchar a escondidas las conversaciones privadas de su hermana mayor, pero no le quedaban opciones para escapar. Estaría atrapada aquí en el futuro previsible. Emilia-sama. Sí, estaré allí. Felt pudo escuchar el cambio en su inflexión, visiblemente avergonzada de que su caballero fuera tan malo mintiendo. Una puerta se abrió con un chirrido y varios pares de pasos entraron en la habitación de Reinhard. Parece que han vuelto a esto.
Reinhard pensó para sí mismo. Sus mañanas de los últimos días han consistido en un despertar temprano, unos minutos de soledad para arreglarse y luego un interrogatorio inmediato por parte de miembros del campamento Emilia. Por alguna razón, Krusz no había estado hablando con ellos durante los últimos días, lo que hizo su vida mucho más fácil. Pero Reinhard todavía tenía problemas para mantener la compostura. La amenaza apenas velada de Otto implicaba que la detención total del movimiento era obra de ellos y que estaban dispuestos a continuarlo indefinidamente hasta que encontraran lo que buscaban. Sabiendo eso, la vida de Reinhard se convirtió en un infierno. ¿Cuántas personas pasaban hambre, mendigaban y robaban debido a las condiciones que él había impuesto a la capital? ¿Y a cuántos había abandonado a su suerte refugiándose en su mansión tratando de detener la búsqueda de Emilia y Krusz? No puedo concentrarme en eso ahora. Primero lo primero, debo descubrir el plan de esa chica de cabello azul. No hay manera de que pueda acusarla, ya que básicamente estaría confesando la verdad sobre la supervivencia de Subaru. Esto podría resultar difícil. Reinhard, ¿puedes decirnos dónde está Feldchan? Emilia estaba tratando de aparentar dureza, pero al final resultó súper forzado. Parecía genuinamente desesperada por dejar en paz al pobre chico, pero el comportamiento sospechoso que Reinhard estaba exhibiendo era demasiado difícil de ignorar para ella. No tengo la libertad de revelar tal información. Lo siento, Emilia-sama. Reiteró la respuesta que había estado dando los últimos días. Era breve, conciso, y si Krusz estuviera escuchando, sería verdad. El verdadero problema surgió de las preguntas que siguieron a esa. ¿Qué pasa con tu personal de limpieza? Pensé que tenías un equipo con gente trabajando bajo tus órdenes. Reinhard no podía decir exactamente que Lilia simplemente desapareció sin ningún motivo. Ella fue quien los saludó cuando llegaron a la mansión. La verdad sobre su desaparición era demasiado ridícula para explicarla. Ella, junto con el resto del personal de limpieza, se trasladó voluntariamente al piso subterráneo de la mansión. Aquí es donde mantuvieron al asesino completamente derrotado, que Reinhard obviamente no podía dejar que encontraran. Entonces, selló la entrada interior, ordenando al personal de limpieza que solo entrara y saliera a través de los túneles que se extendían hacia afuera debajo de la mansión. Esto había sido lo suficientemente bueno como para engañarlos hasta ahora, pero cuanto más tiempo permanecieran aquí, más probabilidades tendrían de descubrirlo. Pido disculpas a Emilia-sama. Mi hospitalidad ha sido mediocre. Un desvío lamentable, pero Emilia sabía que no llegaría a ninguna parte con esto. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, la otra persona que entró con Emilia habló. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no dejas de detener nuestra búsqueda y nos ayudas a encontrar al capitán? Garfield fue menos sutil con sus intenciones. El santo de la espada obviamente les había estado dando vueltas y Garfield estaba cansado de eso. No estoy seguro de lo que tú. No te hagas el estúpido. Es obvio que solo quieres que nos vayamos. Garfield llamó, recogió un libro que estaba sobre el escritorio de Reinhard y lo arrojó peligrosamente cerca del escondite de Feld. Por favor, te pido que no sea necesario. ¿Innecesario? Lo que estás haciendo tampoco es una tontería innecesaria. Al diablo con jugar bien. ¿Qué tal otro duelo? Si gano, dinos la verdad. ¿Y qué pasa cuando gane? Reinhard entrecerró los ojos con curiosidad. Fácilmente podría usar ese duelo como pretexto para lograr que abandonaran su casa, o al menos, descubrir qué está pasando con la peli azul. ¿Qué diablos dices? ¿Cuándo? No va a ser como lo hizo la última vez. Los pies de Garfield se clavaron en el suelo, casi rompiendo las baldosas debajo de él con la fuerza abrumadora que se les puso. ¿Cancelarían todos el paro si se lo pidiera? Emilia pareció sorprendida de que Reinhard viera tan claramente sus planes, ya que no esperaba que él los denunciara directamente. ¿De qué estás hablando, Reinhard? Muy bien. Si deseas fingir ignorancia, supongo que está bien. Quizás mis protecciones divinas estén fallando. Para responder a tu pregunta, Garfield, he sido sincero contigo desde que llegaste. Sin embargo, hay algo que me gustaría preguntarte. Así que supongo que un duelo podría no ser la peor idea.
Reinhard declaró claramente sus intenciones, con la esperanza de evaluar sus reacciones con algunas de sus protecciones divinas y tratar de obtener algunas respuestas sobre los ataques de Maveas dirigidos a Subaru. Sintió reprimir una risa, ya que era la primera vez que veía a Reinhard mostrar cierto grado de sarcasmo con alguien que no fuera ella. Se lo merecen por obligarlos a regresar a los barrios marginales. ¿Qué es eso de un duelo? Allí estaba la voz de Otto. Esto podría ser un problema, después de todo, era muy astuto. No hay nada que te preocupe, Broto, déjamelo a mí. A Otto no le gustó cómo sonó eso. Reinhard ciertamente no era un oponente al que pudiera vencer. ¿Cuáles son los riesgos? El comerciante ignoró por completo al tigre Bocazas y preguntó a Emilia y Reinhard qué haría cada lado para el duelo. No quería sacrificar nada demasiado importante para su estrategia en una competencia de fuerza sin sentido. Si pierdo, me han dicho que sea comunicativo contigo, aunque siento que he sido bastante honesto con todos desde que llegaste. Debería ganar, deseo interrogar a una de las personas. ¿Has traído a esta mansión con respecto a cierto asunto? Otto levantó una ceja, pero la sonrisa de Emilia pareció aplacar muchas de las dudas que tenía sobre las intenciones de Reinhard. Obviamente él le había dicho cuál sería su plan, y ella era lo suficientemente inteligente como para evitar ceder su influencia para interrogar a Reinhard. ¿Con quién deseas hablar? ¿Y qué pasa? Reinhard puso una sonrisa arrogante y se puso la mano detrás de la cabeza. Bueno, supongo que si realmente quieres saberlo, deberías hacer lo mejor que puedas para ganar. El comerciante gruñó algo entre dientes, muy probablemente como fácil de decir para ti, y extendió la mano para estrechar el acuerdo. Espero con ansias nuestro partido. Cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, dos luchadores se pararon en medio del patio, cada uno completamente concentrado en la posición de la persona frente a ellos. Mientras la atención de la mayoría de la gente estaba dirigida al duelo, otras dos figuras permanecían fuera de la vista, observando el espectáculo donde nadie más podía verlos. Tanto Wilhelm como Cruch podían verlos desde el segundo piso, observando el partido con expresiones solemnes. Una vez que dejó caer mi mano, oyeron la fuerte voz de Otto resonar a través de la ventana. Ambos miraron hacia otro lado. No había necesidad de seguir mirando porque sabían cuál sería el resultado. Cruzdono, ¿puedo preguntarte qué te preocupa? Me imagino que sería lo mismo que te ha estado molestando, Wilhelm. La expresión pensativa del anciano le dijo a Cruz todo lo que necesitaba saber. Ella no necesitaba su protección divina para procesar sentimientos de culpa tan obvios. Perdóneme si esto le parece de mala educación, pero ¿qué ha debilitado su determinación? Los ojos de Cruz se abrieron ante la pregunta enfocada de Wilhelm. Ella no le había contado lo que pasó entre ella y Emilia, pero aún así él la había visto tan fácilmente. Esa era la sabiduría que a menudo viene con la edad. ¿Soy tan obvio? Para nada, Cruzdono. Imponer mis sentimientos a los demás siempre ha sido un mal hábito mío. Puede que haya estado confundiendo mis propios sentimientos con los tuyos. Normalmente, Wilhelm se abstenía de comportarse de manera presuntiva con los demás. Sin embargo, dada la situación actual, habría sido imposible mantener un juicio imparcial. Tanto Cruz como Wilhelm se sintieron más que tangencialmente responsables por la muerte de Subaru. Cada uno de ellos había desempeñado un papel al condenarlo e impedir que se hiciera justicia. Cruz, con su protección divina, tuvo todas las posibilidades de verificar la inocencia de Subaru durante el corto tiempo que estuvo encarcelado. Sin mencionar las acciones de su propio caballero, que debería haber evitado. Wilhelm sabía más sobre esto que ella, pero él tampoco hizo nada para detenerlo. Félix, por su parte, se había ofrecido por completo cuando la verdad salió a la luz. Habría aceptado con gusto la pena de muerte si así lo hubieran decidido todos los involucrados. El sanador no parecía querer seguir viviendo sabiendo que había lastimado al hombre que salvó a su dama de la sangre del dragón. Fue solo porque Cruz se preocupaba tanto por Félix que presionó para que su castigo se redujera a una simple degradación de rango. Esta medida solo había alienado aún más a los otros campos, aparte de Anastasia, que hizo algo similar. Cruz quería que se hiciera justicia, pero no pudo evitar sentir que la ejecución solo empeoraría la tragedia.
En el fondo, Crush sabía que era una buena persona. Él estuvo ahí para ella durante sus momentos más bajos y dedicó su vida a ayudar a otros con magia curativa. Había intentado justificarlo mentalmente muchas veces. Todos los demás que condenaron a Subaru eran igualmente culpables, ¿no? Ellos fueron quienes le dijeron a Félix que Subaru era un cultista de brujas en primer lugar. Sí, lo que había hecho estuvo mal, pero muchos de ellos se mantuvieron al margen y con orgullo dejaron que sucediera. Ahora, cuando se reveló la verdad, que les dio a todos el derecho de echarle toda la culpa a él. Y lo peor de todo fue: Félix lo aceptó. Todo el odio, la culpa, el disgusto. Todo estaba dirigido a él y a Julius. Exigieron que muriera en desgracia por todos sus errores, y él también lo habría hecho. A Crush le tomó mucho tiempo comprender completamente los sentimientos de los otros miembros del campamento y ver la inmensidad del error que había cometido. Félix ya no habló con ella porque no quería que su asociación con ella dañara aún más su reputación. Fue porque lo conocía tan bien que se dio cuenta de que probablemente lo había sumido en una desesperación aún más profunda. Félix le decía a menudo que pasaría el resto de su vida a su lado e incluso moriría por ella, si fuera necesario. Ese era el propósito de su vida. Fue lo que lo hizo feliz. Quizás es por eso que debería haberle dejado enfrentar la situación. Él era un niño que se odiaba a sí mismo cuando lo conoció. Le había llevado mucho tiempo encontrar algo que le gustara de sí mismo. Al negarle la oportunidad de aceptar la responsabilidad de sus acciones, ella solo había logrado despojarlo de la última pizca de seguridad que él tenía en sí mismo. Para que él se encerrara voluntariamente, realmente debe haber endurecido su determinación. Crush tonó. Las lágrimas volvieron a fluir libremente. Incluso con sus recuerdos recuperados, la inquebrantable Crush fue incapaz de mantener la compostura. ¿Qué debería haber hecho? Wilhelm hizo todo lo posible por sostenerla, pero en cuanto a su desesperada súplica, ni siquiera él estaba seguro de cómo responder. Puede que se tratara de una situación en la que simplemente no había lo correcto que hacer. Lo he destruido todo, simplemente porque quería que todo volviera a ser como antes. Y ahora me odian. Les negué su cierre porque pensé que podía arreglar las cosas. El anciano comprendió inmediatamente de qué estaba hablando. Lo había destrozado de manera similar. También había llegado a preocuparse profundamente por el joven sanador durante el tiempo que pasó sirviendo a Crush. Las dos personas con las que estaba más agradecido en este mundo eran Crush y Subaru. Le habían ofrecido un lugar al que pertenecer después de haber destruido los restos de su vida anterior. Incluso lo ayudaron a lograr su tan esperada venganza contra el monstruo que mató a su esposa. Félix le había salvado la vida varias veces durante este viaje, por lo que también estaba muy agradecido. Solo ahora lo entendió. Wilhelm no había podido proteger a ninguno de ellos. Los tres habían sido completamente abandonados, traicionados y escupidos por quienes más amaban. Había dejado que su miopía se hiciera cargo y lo perdió todo una vez más. Crush donó, qué apropiado para él darse cuenta de la verdad solo mientras estaba en la casa que una vez había destruido. Todavía puede haber una oportunidad de hacer las cosas bien. Después de perder tanto, no abandones la esperanza de que las cosas mejoren. Crush donó, te lo ruego, no pierdas la determinación. Si lo hicieras, te lo ruego. Me temo que ambos estaríamos condenados. El conmovedor discurso de Wilhelm cumplió su propósito. Necesitaba que le recordaran por qué emprendieron esta búsqueda en primer lugar. Todavía había esperanza. No podían dejar que las dudas nublaran sus mentes cuando estaban tan cerca de una resolución. Bueno, supongo que es mi victoria. Reinhard estaba detrás de un Garfield inconsciente y completamente transformado. Los espectadores estaban en shock, incluyendo la gente que ya esperaba que Reinhard ganara. La pelea había sido bastante corta por decirlo menos. En el duelo anterior que tuvieron, Reinhard solo había aceptado a petición de Subaru. Debido a la falta de apuestas serias, así como al propósito declarado del duelo por parte de Subaru, Reinhard decidió adoptar una serie de desventajas para garantizar que el duelo terminara de manera productiva. Por eso Reinhard apenas atacó y también permaneció en un lugar todo el tiempo.
Se suponía que debía mostrarle a Garfield cuánto margen de mejora todavía tenía como luchador. Esta vez, Reynard no estaba bromeando. Si bien Garfield se había vuelto considerablemente más fuerte desde su última pelea con Reynard, simplemente no había manera de superar la diferencia de fuerza mediante un simple entrenamiento. Incluso cuando estaba completamente transformado, Reynard lo atacó inmediatamente y lo dejó inconsciente de un solo golpe. La mayoría de los observadores se sorprendieron de lo unilateral que era esta lucha. Sí, sabían de la derrota anterior de Garfield ante Reynard. Sin embargo, Garfield no se transformó completamente en esa pelea y también estaba mucho más débil. Toda la fuerza del Santo de la Espada ciertamente no era una broma. No puedo decir que no esperaba este resultado, pero al menos podrías haber hecho que pareciera una pelea cerrada. Otto estaba molesto por la actitud indiferente de Reynard después de avergonzar a su amigo Garfield, pero también notó lo serio que Reynard parecía tomarse acerca de ganar en primer lugar. En una batalla en la que supuestamente él no tenía nada que perder, Reynard ciertamente no iba a correr ningún riesgo. Esto solo reforzó su teoría de que Reynard les estaba ocultando algo a todos. ¿Por qué si no tendría tanto miedo de contarles la verdad sobre su investigación? Definitivamente usé más poder en ese golpe del que me hubiera gustado. Reynard se sorprendió internamente al verse obligado a usar tanto poder en una sola persona en primer lugar. Garfield ciertamente se había vuelto más fuerte. Se sentía feliz por el niño, pero para mantener las apariencias, lo mejor era actuar como si hubiera sido una victoria fácil. Después de todo, el consistentemente humilde Santo de la Espada que se toma en serio un duelo probablemente sorprendería a algunos. Recogeré mi premio ahora. Reynard, todavía no sabemos con quién deseas hablar. La pregunta de Emilia llamó la atención de los espectadores restantes. Ren, Ram, Otto y Meili. ¿Tienes algo de lo que quieras hablar conmigo? Puedo oler el aroma de Subaru aquí, así que por favor, te diré cualquier cosa, solo él. Ren, por favor deja que Reynard te explique. Ren fue interrumpida por Ram, quien ya podía darse cuenta de que Reynard no estaba interesado en ser amable con ellos. Esto enfureció a la doncella de cabello azul, ya que sentía que Ram no tenía derecho a obstruirla en esta investigación. Ella también fue culpable de lo que le pasó a Subaru. Es importante tener en cuenta que Ren nunca se atrevió a odiar a Ram. Todavía amaba a su hermana con todo su corazón. Sin embargo, incluso Ram tuvo momentos en los que no logró actuar como la hermana mayor perfecta que Ren había visto toda su vida. Solo me gustaría hablar con la señorita Meili-san, ¿verdad? Esto sorprendió a todos. ¿Qué negocios tenía con ella? Ella había estado mayormente callada desde que llegaron aquí y no había sido particularmente útil en su búsqueda. ¿Por qué Reynard querría hablar con ella a solas? ¿Por qué el caballero Oni-san quiere hablar conmigo? Solo será un momento. Todo lo que pido es su cooperación. Deténla, un hombre yacía en el suelo, sangrando profusamente por el cuello y el pecho. Esperaba que alguien más lo escuchara e interviniera para salvarlos a todos del horrible monstruo responsable, pero para su sorpresa, todos los demás yacían en el suelo como él. Sus heridas estaban incluso exactamente en el mismo lugar. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de contemplar cómo fue posible tal evento, ya que se desangró segundos después de terminar de pronunciar esas palabras. Veo. El último ser vivo en la torre se rió maniáticamente mientras contemplaba el paisaje urbano frente a ella. Ya veo. 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 Yo ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Ya veo. Las vendas de su cara fueron arrastradas violentamente por una fuerte ráfaga de viento, probablemente debido a su elevación. Entiendo. Me doy cuenta. Reconozco. Comprendo. Reconozco. Capto. Concibo. Sondeo. Percibo. Lo sé. Aprecio. Discierno. Contemplo. Divagaciones locas salieron de su boca. Cada uno acompañado por un fuerte ruido metálico de cadenas oscilantes.
Entonces esto es amor. Ah, estoy tan avergonzada. Para ser rescatado, y por esa persona. ¿Cómo no iba a sonrojarse como la doncella inocente que era en su corazón? Mi corazón está temblando. ¿No deberían responderse estos sentimientos? Esos sentimientos merecen ser recompensados. Mi querido Betelgeuse me ha liberado, así que debo difundir esta calidez a todos aquellos con oscuridad en sus corazones. Ella tembló anticipando su inevitable reencuentro. Fin de la historia. Hola a todos, gente de YouTube. Sé que he tardado un poco en subir un nuevo video, y lo siento mucho. Estuve ocupado con la universidad y no tuve tiempo, así que les pido una sincera disculpa. Pero como recompensa, les traigo una nueva historia. El viaje de una semielfo, que estará disponible muy pronto. Cabe aclarar que esta historia no es mía. Estoy compartiéndola con permiso y todo el crédito es para su creador original. Y para traerla aún más rápido, quiero pedirles algo. ¿Qué música me recomiendan para el fondo del video? Recuerden, debe ser sin copyright. Puede ser melancólica o intensa, lo que mejor combine con la historia. Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Por último, la historia aún no tiene un final definitivo, así que me encantaría que apoyen al creador original de esta gran historia. Ahora sí, sin más que decir, hasta la próxima.